All right, everybody, good afternoon. Welcome to the final panel of the day, which is on regulation legislation, its impact on health and economics. There are no PowerPoint No hay audio, presentations or lengthy perdón. speeches involved. We're hoping for to tap Esperamos into the wisdom of the poder crowd and sort of gain our ver collective si insights into podemos tener la good, opinión bad regulation is. colectiva de lo que se trata, de qué se trata esto de la legislación y la regulación. Tenemos aquí a distintas personas, vamos a hablar con todos ellos, vamos a hacerles preguntas sobre esto. Hemos visto a esta persona antes, lo conocemos, y a David Swinner también de Canadá. De modo que, debido a que hay presentaciones, quiero darle a todos la oportunidad de empezar para hacer un comentario en cómo podemos pensar en términos de regulación en este campo. Si, por ejemplo, tenemos que hablar con un regulador o con un ministro, ¿qué es lo que le diríamos, por ejemplo? David, ¿quieres empezar? Y tenemos que ser muy breves, por favor, para poder después interrogar al panel, y vamos a darle la oportunidad al público de hacer preguntas, y también vamos a interrogar al público porque queremos que esto sea interactivo y que sea bidireccional. David, creo que lo que pensaría es que un ministro podría hacer algo al respecto. Tenemos que pensar, en principio, la regulación no es algo en que uno puede controlar la conducta necesariamente. Hay que ver lo que sucede en el mercado. Hay poco que se puede cambiar en el mercado, pero tenemos que pensar en lo que se ha hecho antes y qué es lo que se ha hecho. ¿Qué fueron las cosas que realmente funcionaron? ¿Cómo funcionaron las regulaciones con los consumidores, con el mercado? En términos de pensar en esto, querría decir que si vemos en el legado, ¿qué es lo que dejamos atrás? ¿Qué podemos hacer o que se ha hecho en una carrera política? ¿Qué es lo que quiere decir que uno se acuerde de su silla en su carrera? No, este es un escenario en el cual usted puede marcar una gran diferencia, pero va a encontrarse que hay mucha gente que se opone a lo que usted está haciendo, así que debe estar preparado para esto y tiene la oportunidad de hacer algo realmente increíble para hacer las cosas bien. Muy bien, David. Joe, si puede seguir. Sí, sí, si estuviera hablando con un ministro, deferiría el tema de la ecuación de THR. Es un trabajo diferente que puede ofrecer cómo podemos ver de tener un impacto positivo en la salud pública y reducir la demanda y, por lo tanto, la oferta. Esto incluye todos los elementos del marco que se requieren si se sigue de la manera debida y se hace cumplir y se abordan los riesgos, aborda la aceptación del consumidor y se desglosa en el campo. En campos especializados tenemos que pensar en el uso, pero asimismo aborda las consecuencias no deseadas. O sea que ese sería el marco el cual yo defendería. Esa regulación tiene que estar fundamentada por ciencia sólida, protección al consumidor, principios de reducción de daño y no principios de prohibición. Y asimismo tiene que permitir la comunicación y una carga impositiva adecuada. Me preocupa que no sé si todos van a estar de acuerdo con esto, así que vamos a ver si después tenemos algún desafío. Constantinos, por favor. Después de tantos años en investigación y en estos productos, todavía no entiendo la razón por la cual pretendemos regular esto, perdón, es algo tan complejo y tan difícil. Es mucho más simple de lo que parece, pero lo que también me llama la atención es la paradoja de tener mejores decisiones y regulaciones hace 10 años. Por ejemplo, si hablamos de UPD, de la directiva relacionada con el tabaco, hace 10 años.
tenemos, teníamos muchas menos evidencias, como distintos productos líquidos, por ejemplo, tenían muchísima menos evidencia, pero estas decisiones del día de hoy son totalmente diferentes y los debates que se llevan a cabo hoy el día de parte de los gobiernos y los reguladores en los países desarrollados como la Unión Europea, como dentro de la Unión Europea, pero tenemos información y pruebas abrumadoras y convincentes sobre la falta de nocicidad de estos productos y estoy seguro de que me van a querer comentar esto después. Sí, voy a hacer una pregunta o voy a esperar antes de responder la tuya, porque si pensamos hace 10 años, ¿qué esperábamos que cambiara con esto de la nicotina? Es que hoy se trata del sabor, por ejemplo. Por supuesto, hemos debatido esto durante muchos años y va a ser el objetivo más fácil porque usan el argumento que se usa para cigarrillos, pero y para productos que son totalmente diferentes, utilizan el mismo argumento emocional a sí mismo, pero todos esos argumentos son inviables porque el resultado final por ejemplo, si es la prohibición de los sabores, es que no van a proteger a ninguno. El mercado negro se va a crear y ataca específicamente o se dirige específicamente a los jóvenes y se va a perder concentración. Pero me pregunto, ¿por qué no ven los ejemplos de países fuera de la Unión Europea que si se han implementado estas prohibiciones? La India, por ejemplo no se veía no se veía vapear en la India, pero una vez que se impuso una prohibición, hubo una explosión del mercado negro en cada calle, en cada rincón, en cada ciudad importante. Uno puede encontrar productos de vapeo en todos lados, en lo que uno se puede imaginar. Cantidad desconocida, origen desconocido, cantidad desconocida. Nos encontramos en una situación extraña en la cual en Australia, India, Estados Unidos, nos vemos en esta posición en las bandas criminales, proveen los productos que no tienen ningún tipo de control y esto no es un lugar ideal para vivir, sobre todo cuando pensamos en la salud pública. Vamos a volver a todo esto porque esto se debe en realidad que solo estamos escuchando esto de tecnócratas. Eso es lo que pasa cuando vamos al Parlamento, no participan los usuarios. Entonces, tenemos que ser escépticos sobre la Unión Europea y no tiene nada que ver con nada fuera de la Unión Europea. En 1992 prohibió esto, empezó en 1998 en la Reunión 1, en 2014 hicieron lo mismo, en 2017 se defendió otra causa similar y aun cuando las pruebas son absolutamente abrumadoras, eh, no dejan ni siquiera que se despliegue, pero el rol de las ciencias y lo que desempeña aquí, en realidad soy escéptico en lo que ha hecho en la práctica, pero si quieres volver, yo voy a volver a la primera pregunta, porque con Constantinos en particular, pero primero en, eh, es algo que ha sido estado en la humanidad durante mucho tiempo y no se han probado distintas cosas. Ha habido una proliferación de productos no combustibles en distintas alternativas y la gente lo usa. Entonces, la pregunta para los ministros, entonces, ¿quién facilita el proceso? Eso es lo que le preguntaría o le sugeriría. eh, eh, Porque la industria también tiene un papel que desempeñar, porque si hablamos de la industria, es algo que realmente bloquea todo esto, pero a veces lo que vemos es que
pensamos, ok, estas son las personas buenas, estos son los ángeles de la conversión, entonces tenemos que seguir lo que ustedes nos dicen y no lo podemos cambiar. Entonces la colaboración es algo que nos puede ayudar, todos los argumentos que vimos antes. Hay que considerar todo esto. Y lo que dijo David también, los ministros deberían ver que en las distintas áreas con documentación en lo que se refiere a THR y copiar eso, por ejemplo, en el sector de energías más limpias, ¿por qué se oponen lógicamente a esto en vez de considerar esto y para que todos podamos vivir mejor? Así que buenos puntos ahí, pero quiero volver a un punto. Creo que tenemos que pensar en los efectos de la regulación y creo que has dicho algo de la demanda por nicotina que no desaparece. Si trabajáramos bajo el punto de que la demanda es persistente e inevitable, más que pensar que va a reducirse o va a reducir el hecho de que la gente fuma porque la gente no quiere seguir haciéndolo. ¿Cuál quizás piensas que tendría que ser el enfoque? Si el objetivo es pensar que es posible tener una sociedad sin nicotina, ¿tendríamos un diferente enfoque para la regulación si pensáramos que la nicotina, por ejemplo, lo que escuchamos ayer, que el alcohol, el cannabis o el café están aquí y se van a quedar? ¿Enfocaríamos esto diferente? ¿Alguien que me quiera contestar al respecto? Sí, yo diría que sí. Sí, creo que sí, esto va a seguir estando. Si pensamos que la sociedad tendría que pensar en THR, tendríamos que seguir peleando con esto. Tendremos que seguir buscando productos que sean menos nocivos, porque tenemos que, y aquí lo hemos estado haciendo durante muchos años, tenemos que pensar que hay una mala percepción de lo que es realmente la nicotina. Hay distintos enfoques en cuanto a la regulación. ¿Algún otro comentario sobre eso? Sí, creo que es absolutamente irrealista. Australia es el gran ejemplo de las cosas que uno intenta impedir en la sociedad con esta prohibición. Hemos escuchado en los últimos días las historias de lo que está sucediendo ahora. Creo que es absolutamente irrealista intentar regular la demanda del consumidor y lo que se requiere. ¿Algún comentario del público? En general, es un público, una audiencia que puede hablarnos del escepticismo. Haría una pregunta. Bueno, pero lo había hecho yo primero. Bueno, ¿por qué estaríamos buscando una sociedad libre de nicotina? ¿Por qué esto por lo otro? ¿Por qué deberíamos tener como objetivo tener una sociedad libre de nicotina? Quizás habría que ver lo que dice Michael Bloomberg. No es muy convincente. Bueno, vamos a preguntarlo de manera diferente. Vamos a ver si hay un comentario del público. ¿Alguien siente que la demanda por nicotina es algo que es algo de lo que nos queda del siglo XX, algún residuo, digamos, que si escuchamos el punto de vista de control, las mayores empresas o las de mayor envergadura usan este packaging persuasivo para que una persona que todavía tiene el cerebro en desarrollo se haga un adicto de por vida y el único placer que se puede tener de la nicotina es esencialmente un alivio de la abstinencia, más allá es simplemente una fórmula de posesión, de complacencia. ¿Está bien ese argumento? ¿Es incorrecto? ¿Es parte correcta y parte incorrecta?
thought you might. Sí, Give your name, Flora. nombre, por favor. Sí, perdón. Johan. No, Laura. En ti. De mi punto de vista, la gente siempre quiere algo que lo ayude a relajarse, a dormir, a alegrarse, lo que fuere. Y con la nicotina sucede lo mismo. No veo un escenario en el cual la gente no lo quiera. De modo que es algo en su pregunta que, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿O qué es lo que pensamos? Si ellos hablan de que una sociedad libre de nicotina es irrealista All right. y no va a Let me get suceder. something from. I Sí, know this feels a like a ver, bit of a diversion away from regulation, sé but believe que me, es una diversión del tema de regulación, pero es sumamente importante si creemos que la demanda de la nicotina es persistente. Estamos regulando un mercado creciente de nicotina más que eliminarlo. ¿Alguien piensa que hay una manera clara o nítida de explicar por qué hay una demanda para él? Yo nunca usé nicotina, entonces si yo estuviera preguntando esto dentro de THR, ¿cómo me dirían? No, usted está equivocado al respecto. Se usa por estas razones. ¿Qué me podría decir algo? Ahí, por favor. No van. Sí. Soy Nova de la Organización de Consumidores y creo que es un concepto que es una basura, el de una sociedad sin nicotina. Es como sería el mismo concepto si buscáramos una sociedad libre de café. De muchas maneras has tratado de hacer lo mismo con la cafeína. Se habla de distintas cosas relacionadas con eso, pero si uno lo quiere usar, lo usa. Sí, está bien. ¿Alguien más quiere agregar algo? Después vamos a volver aquí, pero quiero ver lo que piensa aquí en el público. Martín, hay un triángulo de Bermudas ahí, así que por favor si pueden bajar esa luz porque no sé para dónde mirar o si miro para aquí o miro para ahí. Siempre explico esto que en 2016 en- encontramos que se usó esto hace más de 200, cantidad de años atrás. Entonces, y después se empezó a vender en forma de paquete. O sea, no había ningún tipo de marketing eh, ni en paquetes hermosos hace más de 2000, 3000 años. No, no, simplemente eh, eh, no creo que nadie en este mundo moderno crea que el gran Dios o la gente va a poder erradicar el tema de la nicotina. De modo que creo que es un buen punto de partida, porque si todos aceptamos, no todos, de hecho hay gente que no la acepta, que la demanda por nicotina esencialmente permanente y bastante resistente, no va a cambiar. Quizás el paso siguiente es hacer que la gente la pueda utilizar de diferentes maneras, ¿no? ¿Qué detiene a la gente de recurrir de inmediato a algo más seguro? ¿Quién me puede decir algo al respecto? Todos los días y la propaganda que tenemos sobre los productos de daño, de reducción de daño, es más un objetivo
para atacar esto, más que combatir el hecho de fumar. ¿Cuál es el producto que se ve mejor, que huele bien, que está diseñado para matar? El vapeo, esa es la respuesta. Entonces, cuando vemos cosas como esas, cuando vemos que dan eh, distintos premios que se le dan a los países en la COP, y qué es lo que hace cada país de esos que se sienten galardonados. Entonces, les dan un premio porque estaban innovando con respecto a la toma de decisiones de la OMS y ayudarlos a acelerar las decisiones. Es más que obvio que estamos viendo una cruzada antinicotina. En teoría, podemos cubrir esta sociedad como una sociedad sin placer. O sea, es eliminar cualquier tipo de placer porque no es esencial para sobrevivir, pero después se olvidan que es esencial para la calidad de vida. David, sí, sobre tu pregunta, no creo que los consumidores sepan, no saben cuál es la manera menos riesgosa. Nosotros podemos decirles, en el Reino Unido hasta hace poco se había hecho un buen trabajo, transmitir un mensaje claro, de pasar al vapeo. Eso ha cambiado. Pero no creo que los consumidores ahora sepan. Creo que es uno de los desafíos. Si quieres seguir, o puedo yo, los consumidores actúan de manera racional en la manera en que la gente del sector de salud pública piensan que deberían, porque piensan que es un producto de bajo riesgo, deberían pasar a o incluyen o consideran distintos tipos de cosas. ¿Qué es lo que se incluye en esta mezcla que lleva a los consumidores a decidir qué van a hacer? ¿Y cuál es el tipo de barrera, más allá de la información que dijo Constantino, que es muy obvio, por supuesto? Pero, por ejemplo, una pregunta clara sobre los riesgos respectivos y los conocimientos que tienen, si son confiables y fiables. Todos sabrían que la gente recurriría a estos productos. Creo que el desafío hoy es que los productos todavía no son tan buenos, no cumplen con todas las necesidades. El uso común eh, es parte porque la gente fuma la nicotina, sí, pero hay una plétora de otras razones. La mayoría quizás no cambian porque hay presión social, no están tan seguros de que pueda ser un verdadero cambio, o quizás les gusta, a algunos les gusta, a otros no, pero no se cumplen todos los requisitos que ellos tienen con respecto a fumar con esto. Por analogía, de nuevo, al alcohol, no pensamos que la gente que toma vino sean tomadores de etanol. Entonces, no hablamos de la droga activa. Entonces, es una pregunta que tenemos que pensar en la oposición valiosa. Y si ven que esto es conveniente, conviene en cuanto al precio, cómo se ve el paquete y todo eso, todo se integra para formar algo que de hecho lleva a pensar, ¿estamos haciendo este producto o el otro? David, ¿quieres decir algo? Sí, creo que en la idea de tener esta sociedad libre de nicotina, lo que tenemos que pensar y vemos muchas veces es que hay cosas que vemos que son, que ayudan no solo a los seres humanos, sino también al mundo animal. Si la gente va a lo que tiene menos riesgos, las personas solo pueden tomar las mejores decisiones y tienen la información necesaria. Y tiene que ser algo que tenga sentido para ellos. El punto de referencia tenemos que empezar de nuevo con eso y vemos cuán lejos podemos llegar en la historia. Vamos a ver qué se ha pasado a productos y servicios que fueran más dañinos en otros sentidos. Si los consumidores hacen eso, muchas veces se lleva, em, se necesita innovación, muchas veces la gente necesita todo esto. Y es la razón por la cual nosotros vivimos más que de lo que vivía la gente hace 20 años. O sea que vamos a ver esos cambios, pero son los consumidores, son individuos, personas, y se necesita
tener la facultad y ayudarlos a tomar estas mejores decisiones sobre lo que quieren hacer y van a hacer. Vamos a cambiar un poco de dirección, pero establecimos que los productos de nicotina, el consumo relacionado con el mismo y la demanda va a seguir existiendo, al menos aquí, quizás no en el resto del mundo. Asimismo, comprendimos que hay distintos tipos de productos que contienen nicotina y la gente puede cambiar de uno a otro, pero de manera instantánea no hacen lo que diría la gente del el sector de salud que fuera lo más sano. Si pensamos eso como punto de partida, ¿cuál es el rol de la regulación? Y cuando presento esto y hablé de esto en 2017, uy, hace tanto tiempo, empecé diciendo, si tuviera una hora para hablar de regulación, voy a pasar los primeros 58 minutos, lo que no debería ser una regulación que ya ha hecho otra regulación en el pasado. Sería contraproducente. Si nosotros fuéramos del sector regulador, ¿qué es lo que pensamos que, que, por ejemplo, no necesitamos ningún tipo de regulación, simplemente una protección? Entonces, ¿alguien quiere hablar? ¿Qué pasa si no hay ninguna regulación para los productos de nicotina y el entorno relacionado con el mismo? Es Chris Snowden, un notorio libertario. Vamos a ver la perspectiva libertaria sobre la regulación. Creo que vale la pena. Bueno, creo, creo que hay que pensar cada uno en lo que es la regulación en sí mismo. Tenemos que pensar en el punto de vista del consumidor y quizás tenemos que pensar de qué estamos hablando. Tenemos que pensar si es algo que quizás todo lo que sea legal se tiene que permitir y dejar que exista. El, en el Reino Unido el sistema se basa en que sea honesto, verdadero y legal. Pero ¿por qué tendría que ser así? Se publica eh, esto, creo que en términos de impuestos son partes de la regulación. Hay muchas razones para no imponer eso, porque quizás es agresivo. Eh, eh, en realidad, muy pocas veces está justificado económicamente, sobre todo con todo tipo de productos, porque hay distintos tipos de impuestos especiales, por ejemplo, y la cobertura que puede tener todo esto, eh, el costo del dinero, o sea que no sería un buen fundamento para este tema regulatorio en sí mismo. Hay cosas estúpidas como la manera de mostrar los paquetes o las maneras de exhibir esto, porque te- te- hay que ver en lo que se refiere a la legislación que no logra o sí logra sus objetivos. No veo que se pueda aplicar ningún tipo de regulación para los productos de tabaco o de cigarrillos electrónicos. Bueno, vamos a terminar la sesión ahí. No, es un chiste. Pero creo que lo que piensen de la opinión de Chris, de qué funciona o qué no, el argumento principal es que no podemos asumir o no deberíamos asumir que las regulaciones son siempre justificadas, tienen efectos, limitan lo que la gente puede hacer, limitan las opciones. Entonces la regulación debe ser justificada con sus propios méritos. Y a veces simplemente son una ilusión, no existen estos méritos. Seguramente hablaremos más de las consecuencias involuntarias mientras avanzamos, pero empecemos del desafío de Chris y veamos de dónde la gente sí piensa que la regulación es justificada y los argumentos a favor y en contra de esto.
y dónde pensamos que la regulación no está justificada y cuáles son los argumentos a favor y en contra de eso. Voy a hacer un comentario. Antes de discutir cómo regular las cosas, creo que es importante decir los objetivos de la regulación. ¿Por qué queremos regular? Y en mi opinión, en el caso de la reducción de daño, el objetivo de la regulación es facilitarle al consumidor a tomar decisiones informadas. Es un gran punto. El objetivo de la regulación, ese es uno de los objetivos, facilitar las decisiones, que tomen decisiones informadas. Debería ser la única para mí. Pero bueno, veamos qué piensa otra gente. ¿Cuáles son los objetivos de la regulación? Que los consumidores tomen decisiones informadas, que recibas lo que dicen que quieren. Nev, ¿algo que opines vos de dónde la regulación está justificada? Yo no hubiese estado de acuerdo con Chris si no hablaba de la producción de productos para el consumidor. Porque hemos visto que algunos productos terminan dañando más al consumidor. Así que tenemos que mirar a eso. Es casi imposible escapar a la regulación, sea o no una buena idea, ya que es un espacio muy regulado naturalmente. Estoy de acuerdo con Constantinos en cuanto a que pero la regulación no solo es para tomar una decisión informada, sino que también tiene un beneficio agregado de algo que es bueno para el individuo y algo que, en fin, será bueno para la sociedad. No es tan simple como decirlo, sino que todo lo que viene en el producto y cómo funciona el marketing, ¿no? Cómo funcionó durante estos últimos 10 años, porque creo que no solo queremos ver qué es el producto y qué no lo es, pero también quién lo usa y quién no lo usa. Eso también es muy importante, ya que esto afecta mucho a los reguladores en sí. Bueno, creo que sumaste algo más, que es la confianza del consumidor. Puedes comprar un producto y estar básicamente seguro que estás tomando una decisión informada, que no va a estar lleno de mercurio o plutonio o lo que sea, que no te vas a morir usándolo. Y eso es importante para la categoría en sí. Pero la alternativa a esto es un enfoque donde los consumidores se van a las marcas en las que más confían, las más conocidas. Teóricamente, si compras de una empresa conocida, sabes lo que estás comprando, y si compras de alguien no tan conocido, estás tomando un riesgo. Si yo fuese el gobierno, ese es un escenario que no quiero, porque hay elecciones para los consumidores. Pensamos que somos seres racionales, pero muchas veces no lo somos. Y creo que el rol del gobierno es ayudar al consumidor a que no sea simplemente una elección ciega. La regulación está ahí para asegurar que la decisión que tomas sea bien informada. Por ejemplo, como se hizo con las etiquetas. Yo intenté decirlo de una forma más políticamente correcta. No creo que el consumidor sea irracional, pero no son expertos y no entienden los criterios de las elecciones que pueden llegar a tomar. Y les importan cosas también de los costos, pero esto puede conllevar una más baja calidad. Y esta falta de expertos conlleva que se necesiten algunos criterios en la regulación. Pero no creo que esto sea porque la gente es irracional, sino que necesitan
guías para algo que no entienden tan bien. En cuanto a la regulación, entonces, se trata de ocuparse de déficits de información. Si quieres comprar un vapeador, no te puedes entrenar a ti mismo sobre ser un químico en aerosoles y entender todo completamente mientras estás entrando a un local. Entonces usamos la regulación para cubrir los déficits de información o los costos de recibir toda esta información si uno quisiese. Perdón, Clive, si no te molesta. Yo estaba hablando de la irracionalidad del comportamiento humano, no de los consumidores de nicotina. No, no quería hacer enojar a nadie. Pero yo no soy una científica, no sé qué tiene la comida que yo como, así que yo confío en el paquete que compro. Todas estas palabras que no entendemos si son buenas o no. Entonces creo que ese es el rol de informar a la gente con un lenguaje entendible. Bueno, hay chance de que todos seamos expertos en todo lo que consumimos, no solo de los productos nicotina. Bueno, avancemos sobre las áreas y los motivos de la regulación y qué podemos querer lograr conjuntamente. David, ¿algo que quieras sumar? Sí, reforzar el rol de las regulaciones en cuanto al conocimiento de los consumidores, saber qué está pasando con el medio ambiente, saber que si voy a comprarle comida a un local a mi nieta, tengo que saber que esto no la va a matar, porque hay regulación que se ocupa de todo esto, pero si hay regulación en los productos de nicotina, parti- la nic- particularmente regulaciones que le den ventajas a los productos menos dañinos, esto es una gran ventaja. Si, si no hay impuestos en tal producto y si hay impuestos en cigarrillos, yo me acordaré de esto. O si estos productos están más disponibles, si la regulación es proporcional al riesgo, esto tendrá un impacto en la educación. Bueno, creo que has hecho un gran punto y es que la regulación puede aparecer como una forma implícita de comunicar los riesgos. Si si está de color negro y amarillo y tiene un cadáver en la imagen, le estás diciendo algo al consumidor sobre lo que hay ahí adentro del producto. El motivo por el que digo esto en este momento es importante que cuando regulan por un motivo, por ejemplo, que el paquete sea liso para que la gente no atraiga a la gente a consumirlo, quizás también estén comunicando algo extra de que todo el resto de las cosas que tienen paquetes sin etiquetas también sean peligrosos. Se han visto estudios sobre los otros efectos que puede tener la regulación. Si le pones altos impuestos, grandes advertencias en el paquete, si dices que tal producto es igual a tal otro producto, bueno, no puede ser tan dañino como el vino o el whisky, ¿no? En teoría. Y ahí empiezas a tener un problema, ya que el alcohol viene en hermosas botellas. Quiero que la audiencia dé sus puntos de vista sobre los motivos de la regulación, si alguno tiene algo para sumar. Hablando de regular la comunicación y la propaganda, creo que tenemos que mirar un gran ejemplo donde no funcionó y es la prohibición del cannabis. El cannabis ha existido por décadas y ninguna propaganda fue permitida gracias a la prohibición. No hay regulación sobre el paquetamiento ni nada, pero de igual forma la gente lo compra.
Entonces, ¿cuál es el punto en regular las propagandas? Okay. All right. Let's just jump into advertising for a minute. Vamos a hablar entonces un poco de las propagandas. ¿Alguien más quería decir algo? Peter. Peter Bolster, queremos un comentario tuyo. Yo no voy a dar mi... esto no es un punto de vista, pero me parece interesante que nadie haya mencionado la edad al hablar de regulación o requerimientos para la regulación. Bueno, esa era la pieza que faltaba, que parece motivar mucha de la regulación actualmente. Estábamos por llegar a eso. Un motivo de regulación es prevenir que cierta parte de la población o ciertos consumidores puedan usar estos productos. Típicamente en el espacio del vapeo serían los niños, los menores, los adolescentes o la gente que no utiliza. No queremos que gente que nunca fumó o gente que ya dejó el cigarrillo empiece a tomar el vapeo. Así que pensemos en este objetivo, y son todas cosas distintas. ¿Qué piensan que sería la regulación ideal para esto y cuál es el motivo para esto que piensan? Bueno, sí, creo que hay que tener una regulación para proteger a los jóvenes, es importante. Lo que me sorprende o me choquea un poco es cuando miramos a otras industrias. Ya tenemos mecanismos en la sociedad para proteger a los jóvenes. Si no queremos que manejen, hay mecanismos que lo previenen. Si no queremos que consuman alcohol, hay mecanismos para prever que eso suceda. Pero con los productos de tabaco o con el vapeo en particular, bueno, dicen que la regulación no está funcionando, entonces necesitamos más regulación que no se ocupa del tema de la causa original. Enfoquémonos en los jóvenes por un ratito. Y hay algunos distintos objetivos asociados a la regulación para prevenir el uso. Uno es el objetivo principal de que los jóvenes lo utilicen menos. El otro es porque la sociedad lo demanda y los locales no tendrían una licencia para operar si le vendiesen a los jóvenes. No es un gran motivo, pero es un motivo. ¿Qué piensan que es algo apropiado? Perdón, voy a retroceder un poco. Creo que la mayor parte de la gente en este cuarto diría lo mismo, que lo ideal es que los jóvenes no utilicen estas sustancias, que no tomen, que no usen drogas, que no usen nicotina. Seguramente no todos, pero la mayoría sí. Pero ¿cuándo nuestra opinión debería traducirse a los poderes del Estado mediante la regulación y los impuestos y la prohibición para intentar prevenir que esto suceda? ¿Cuál es el límite entre una preferencia? Todos lo dicen, que no quieren que los jóvenes vapeen, pero cuando tomas el próximo paso y tratas de enforzar que eso suceda a través de regulación, falta de información, impuestos. Creo que la forma ética de hacer esto es hacerlo hasta el punto donde empezás a castigar a otros grupos de la población para aparentemente proteger a los que necesitan ser protegidos. Puedes hacer campañas de comunicación, pero en ningún momento deberías estar mal informando a los fumadores o previniendo que otros fumadores hagan el cambio. Porque ahí
estás intentando, o no, ni siquiera sé si lo estás haciendo de manera exitosa, pero por lo menos estás intentando excitar a un grupo vulnerable, pero castigando o sacrificando a otro grupo. No me molestaría que opine la audiencia sobre qué tipo de regulación, si alguna, y es una pregunta en común que recibimos. Genial, quieres que los adultos cambien a estos productos, pero ¿cómo podemos proteger a los jóvenes? ¿Cuáles son las medidas que la gente que es pro reducción de daño, pro libertad, pro vapeo, de qué deberían estar hablando ellos cuando hablamos de proteger a los jóvenes? ¿Cuál es la agenda ahí? ¿Alguna opinión de la audiencia? Vamos, ¿alguna opinión? Norbert otra vez. No sé si alguien más quiere hablar. Tú puedes ir primero, que todavía no has hablado, y después ven quien quiera. Soy Chase Wallace de THR.net. Creo que es una gran pregunta. ¿Cómo se puede aplicar una regulación apuntada a las distintas edades? Una es un impuestos relacionados a los riesgos, que es algo que se hizo en Suecia, donde se le pone impuestos más a los productos de más riesgo y menos impuestos para los parches, los vapes. Pero en cuanto a la comunicación, creo que con las redes sociales, por lo menos es más fácil lo que la gente piensa, de diferenciar a dónde apuntan los mensajes. Si quieres apuntar a fumadores actuales, hay algoritmos a los que se les puede apuntar. Si quieren por una propaganda para que la gente deje de fumar y empiece a vapear, no es necesario mandárselo a los jóvenes. Se puede usar distintas plataformas que tienen demográficas más altas de gente de ciertas edades. Entonces hay que saber diferenciar a los distintos grupos que van a recibir los mensajes, además de los impuestos y los mensajes para los distintos productos. ¿Crees que las empresas de cigarrillos deberían poder o deberían ser requeridas que manden mensajes dentro de sus paquetes de cigarrillos que motiven a la gente a cambiar al vapeo o a productos libres de humo? Esa es una idea increíble. Debería demostrarse que los cigarrillos electrónicos son una opción más segura y debería por lo menos estar presente en los paquetes de cigarrillo como cuando dice los efectos negativos que tienen esos productos. Así que no tienes problemas con el marketing si se puede apuntar a una audiencia específica, ¿no? Sí. ¿Alguien más? Ben, ¿tenías algo para decir? Lo veo bien desde aquí arriba. Sobre tu último comentario sobre poner algo en los paquetes de cigarrillos, eso es algo que ya está ocurriendo. Los cigarrillos vendidos por DMI tienen información sobre IQOS como una opción más segura. Creo que Atacan o alguien me dijo que en Nigeria hay información que el tabaco sin humo es menos dañino que los cigarrillos. Y sobre el tema de la edad y la verificación, en Suecia casi todos los distribuidores online de snus y los parches de nicotina tienen una obligación de demandar una identificación. No simplemente es cliquear que tienes 18, sino que lo tienes que comprobar. Y por último, puedes encontrar carteles en locales que venden tabaco, que si tienes menos de 25 años, o si parece que tienes menos de 25 años, ellos tienen el derecho de pedir una identificación, si no, no te lo venderán.
Bueno, esencialmente un régimen de edades y un régimen de identificaciones en el punto de venta, asegurándose que la gente, que no le vendan a la gente de cierta edad, ya sean menores de 18 o menores de 21, lo que sea. ¿Hay un consenso amplio sobre esto? Sí, voy a meter una traba pequeña. A mí no me molesta cuando veo a un joven entrar a un local de café. Es una sustancia psicológica. Y cuando veo a los jóvenes mientras yo ando en bici temprano a la mañana, los veo a las 7 de la mañana tomando un café. Los adolescentes tienen un reloj humano distinto y es inhumano que tengan que ir al colegio a esa hora, entonces es lógico que café. Quizás no podrían atravesar todo el día el colegio, sino otros quizás usan una medicina, deberían poder utilizarlo. La nicotina quizás pueda ayudarlos también. Cuando se debate la legislación, es importante tener en cuenta esto. Cuando se habla de la prohibición de marketing de los cigarrillos, no es que había que educar a la gente de lo peligroso que es el fumar. Ahora que lidiamos con productos de riesgos mucho más bajos, tenemos que expandir el mensaje porque tienen tan poco riesgo. No solo es educar a los niños, sino que también educar a sus padres y a sus abuelos. Eso es educación también. Es como tomar un té. Varios puntos interesantes. Situaciones donde no querrías prevenir que los jóvenes accedan a estos productos o a los parches. Uno puede ser si ya son fumadores. Y otro caso quizás es donde logren un beneficio de parte de la nicotina, que los estabilice, que los calme. Si son una persona específica, creo que son argumentos válidos, pero nos llevan a territorios muy difíciles actualmente, donde terminamos con este problema con la licencia para operar, donde habría que probar que no le vendemos a jóvenes. Entonces habría que tener razones sustantivas para la regulación. Creo que Garrett tenías algo para sumar, no veo mucho desde aquí arriba. Al hablar de los efectos de la nicotina en los jóvenes, lo único que escuché del otro lado es que es una puerta de entrada a otras drogas y otros hábitos. Ya creo que vencimos todos los otros daños que mencionaban antes. Y creo que hoy ya estamos hablando de un tema de cómo se ve el consumo. Si vemos jóvenes de 16, 17 años ya casi siendo adultos que van a usar la nicotina, ¿y de qué importa? ¿Qué pasa? Un par de aplausos para eso, escuché. Creo que voy a decir algo poco popular, pero mi punto de vista es que tengo un niño de 9 años y podemos usar el sentido común sobre cómo avanzar sobre esto, la educación, educación y educación. Pero este es un segundo punto de vista, que es el marketing de los cigarrillos. Puedes ir a cualquier local en Polonia, los mejores estantes, los primeros que vas a ver son cigarrillos. Desde una edad chica, cada niño que entra a un supermercado ve estos estantes con cigarrillos. Y después le vas a decir, no, no deberías fumar.
Lo que estoy intentando decir es que estoy totalmente en contra, perdón, totalmente a favor de la prohibición de todo tipo de propaganda Just wait a minute. de cigarrillos. Let me put the question to you. What Déjame hacerte una pregunta. thinking about your 9-year-old son, and that's perfectly Pensando en tu niño de 9 años, y es algo lógico, vapes, ¿te preocupa que va a empezar a vapear o a tomar nicotina? No, no me preocupa. Él ya está acostumbrado, él ha crecido viendo esto, viendo los cigarrillos en los estantes, viendo los mejores estantes llenos de cigarrillos. Y yo le tengo que decir, no, tú no vas a fumar. Es mejor que consumas nicotina. ¿Cómo lo hago? No debería existir este caso en el primer lugar directamente. Esto es un problema del que no estamos hablando. Estamos viendo a nuestros niños mirar los cigarrillos en los mejores estantes de todo el local y le tenemos que decir, no, esto es un cigarrillo, no fumes. Bueno, déjame que repito a ver si entiendo. Lo que estás diciendo es que la propuesta de cigarrillo es tan atractiva que habría que ser más liberal y sin restricciones para los productos que no son cigarrillos. No, lo que estoy diciendo es, hablando de los jóvenes, es que no hay nada que los impacte más que el marketing de los cigarrillos en los locales. Eso es con lo que debíamos empezar. Y después los podemos educar, pero desde que tienen 3 años ya han visto cigarrillos en los locales, desde una edad muy joven. Bueno, es un tema interesante. Digamos que los cigarrillos y prohibimos esto y le ponemos altos impuestos. No estoy hablando de impuestos. Bueno, quiero ver qué es lo que harías con los productos más seguros. Los vapeadores, los parches, la nicotina no combustible, ¿harías lo mismo? Yo estoy intentando contestar tu pregunta y esta es otra pregunta. La pregunta era, ¿qué hacemos con los jóvenes sobre los productos más seguros de nicotina? Ni tendríamos un problema. Ahora el 24% de la gente en Polonia fuma y sigue en los mismos niveles de siempre. ¿Qué hacer con los niños? ¿Los tenemos que educar? No podemos. Ni a los adultos podemos educar. Entonces, ¿qué hacer? Empezar prohibiendo el marketing de los cigarrillos. ¿También prohíbes el marketing de los cigarrillos electrónicos? No. Eso es lo que quería aclarar. Hoy hay una prohibición en Polonia de estos productos, pero sigue existiendo en los locales. Entonces, hay que enforzarlos. Avancemos a la próxima pregunta. ¿Que querían participar? María. María. Hola, soy María de Canadá. Creo que lo que estamos haciendo es mostrar lo que se hace con el tabaco y con el vapeo. Los enfoques para mí están mal. Si vamos a decir que esto es más seguro, no es como el tabaco, porque estamos mirando las cosas en la manera en la que regula el tabaco en los 80. ¿Por qué? Si hacemos esto, si decimos que no es lo mismo, tenemos que pensar qué es lo que se hizo con relación al tabaco para atraer más a la gente, a los jóvenes, para que usen esto y no vayan al tabaco. Pero todos los niños que miran los videos, que dicen que esto es peor que fumar, o sea, que el vapeo es peor que fumar. Eso lo pueden ver en internet, lo pueden ver en todos lados. Le estamos permitiendo que se
las ONGs le muestren a los chicos que tienen que dejar de usar el vapeo. Entendemos que necesitamos que los gobiernos intervengan. De nuevo, es otra manera de información, de déficit informativo, en el cual quizás de manera negligente o de manera voluntaria las partes interesadas filtran esta información errónea para lograr su objetivo, persuadir a la gente que no use vapeos o que no usen nicotina para nada, pero entonces hay que corregir el rol de gobierno para que puedan dar información correcta, para que la gente pueda tomar sus decisiones. Eso quiere decir, creo que todo el rol de gobierno es no dejarse acosar por las ONGs, porque creo que en todos los gobiernos se han visto acosados realmente. De hecho, sí, es un buen punto. Gracias. Vamos a Sig Murray, que está de manera remota. La voy a leer y ver las reacciones de aquí del panel que tenemos. En tel de prohibir los productos, ¿por qué no nos aseguramos de que no se vende de manera ilegal? Porque no tenemos mejores puntos de control, verificación de la edad electrónica que funcione mientras que esto sea posible, esté disponible y que pierdan las licencias cuando se cometen estas infracciones de manera seguida. Entonces, creo que lo que hablamos aquí es una de las estrategias en cuanto a jóvenes, que es asegurar cumplir con las leyes en materia de edad en el sector minorista. Por ejemplo, las imágenes de CCTV y demás. ¿Algún punto de vista sobre esto? Creo que es un problema de qué es lo que esperamos cuando regulamos el uso de jóvenes. ¿Queremos terminar con 0% de uso? Si esta es la expectativa que tenemos, entonces de ninguna manera que ningún tipo de trabajo pueda lograr esto. Puede haber recomendaciones, pero van a encontrar una manera más fácil de comprarlo. Tenemos que buscar recomendaciones muy buenas. He hablado con distinta gente que en muchos casos en Estados Unidos no es el niño el que va a comprar a estas tiendas donde se vende esto y los compran en un lugar oficial. Tienen adultos, sí, que van y los compran por ellos y se los venden a los niños en los colegios, en las calles, en cualquier lugar donde los encuentren. O sea que siempre va a haber una manera de hacer un bypass de cualquier este tipo de regulaciones, de modo que tenemos que tener en los gobiernos deberían tener expectativas razonables. Si esperan 0% de uso, van a regular y van a regular de nuevo y desregular y volver y van a poner cada vez más restricciones, pero no va a tener ningún efecto. En última instancia, van a prohibirle esto o castigar a otras partes de la población. Entonces hay que pensar qué es lo que se espera que ofrezca la regulación. Quiero, de hecho, pasar a algunos de los lugares menos funcionales del mundo. A ver, los esfuerzos más extraordinarios se hacen en Australia para evitar que los jóvenes tengan acceso, algún tipo de acceso a los productos de vapeo. Colin, y hablamos del modelo de receta, creo que ya todos conocemos de qué estamos hablando, pero una pregunta para ti. ¿Cómo funciona esto para ti? Y en segundo punto, estás en la mira todo el tiempo. La gente dice, tenemos que hacer esto, deberíamos hacer esto. En este entorno tan hostil, ¿qué dices? ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué puedes decir? ¿Y qué cree uno? No estoy listo para escuchar esto. Diría que si hacemos un análisis de riesgo-beneficio de los niños que usan el vapeo, es el tema de la seguridad, pero creo que en el mundo real tenemos que reconocer que los padres, los reguladores y todos en la comunidad tienen una mala concepción de la nicotina
y esperan que se regule y se restrinja. Así que creo que tenemos que, como has dicho, exigir el cumplimiento adecuado. La verificación de la edad, imágenes de cámaras de CCTV, todo lo que se necesite, requiera para esto, porque de lo contrario, el mercado negro es el que surge y sabemos lo que puede hacer. Colin, gracias. Will, ¿es tu nombre? No puedo ver bien por la luz. Simplemente hablar sobre algo de esto. Estoy plenamente de acuerdo en principio con el producto de David y, y- y el tema de la edad de límite en el café, por ejemplo. Si estuviéramos en el tema de comprometernos y ver cómo puede funcionar esto, como dijo Clay, pienso qué tipo de escala podemos tener de límite de edad, porque quizás no sé si se ha probado esto en alguna otra parte del mundo para pensar eh, y arrancar, digamos, con productos más seguros. ¿Qué pasa con la idea? Hablamos de la prohibición en los sabores, porque es la intervención preferida para proteger a los niños, si queremos decirlo. Así es como se dice esto en algunos países. Nevan, ¿qué piensas de la idea de hacer que los productos sean menos atractivos y menos atractivos para para los niños si fuera posible, como una manera de controlar el acceso de los jóvenes o quizás como parte de este tipo de plataforma de medidas que tendrían que abordar el problema este con la juventud? Volvemos a lo que hablamos antes que dijo Constantinos y hablamos al principio cómo se deberían ver estos productos en términos de aceptación. Si la persona ha estado fumando toda la vida, ahora te respondo, el producto tiene que ser algo que no va a cambiar eh, en, en gran medida, pero siempre los sabores desempeñan un papel importante. eh, y la compañía tiene esa posibilidad de exigir el cumplimiento y la prohibición de acceso a los menores. Entonces tenemos que asegurarnos de que haya una variedad suficiente para tener como referencia, para poder identificarlos. Y creo que se habló más de cómo dirigir la comunicación, pero qué tipo de comunicación asimismo y cuál es el público de esto. Entonces esto tenía que ser cómo se comunican estos sabores, no simplemente de cuáles estamos hablando, simplemente lo que ha dicho recién, el compromiso es algo importante, pero solo desde la perspectiva de los fumadores. Si solo pensamos sobre eso, tiene que ser algo placentero, algo que los atraiga, pero en última instancia tenemos que pensar que los sabores también pueden desempeñar un papel importante para ver si a los niños les interesa. Pero es una pregunta muy difícil de responder. Si hay un problema, es la cuestión si los sabores son como ciertas cosas, es una receta química que contiene ingredientes, que quizás algunos nos atraigan más que otros. Hay algo que caracteriza la parte sensorial, lo podemos relacionar con una manzana, por ejemplo, y son descriptivos. Asimismo, este sabor se llama unicornio o lo que fuere, algo tonto. ¿Dónde si podemos encontrar algún tipo de participación aquí? Si aceptamos tres tipos de maneras de poder abordar esto, ¿cómo lo podemos llamar? Los reguladores, ¿hacia dónde deberían dirigirse con esto? ¿En qué punto deberían intervenir? Creo que algo sumamente importante es presentar la intervención reguladora cuando necesitamos medir esto. Muchas veces estas decisiones se toman eh, de un día para el otro. Entonces, para responder la pregunta, creo que me concentraría
en cómo se comercializan estos productos y asimismo cómo esta comunicación les llega a los vendedores para ver la experiencia sensorial, porque eso es lo que atrae a los fumadores y reducir el atractivo que puede tener para aquellos que no son el objetivo final. Podemos encontrar distintos ejemplos en Estados Unidos, en los productos de vapeo, en el sabor, en los paquetes. Podemos ver que muchas cosas se muestran como que son para niños, pero si pensamos en la epidemia en Estados Unidos sobre esto, Juul tuvo el envase más neutral, no tiene nada que sea demasiado atractivo. Digamos que el paquete no es nada del otro mundo, es ya es algo básico, pero los chicos usan Joule. Entonces no se trata de los dibujos animados ni los nombres graciosos, pero en realidad los reguladores pueden participar aquí, pero también encontramos algo que no se ve muy atractivo, que no tiene ningún nombre divertido, no es atractivo para nada en apariencia, pero le gusta a los niños. Entonces es algo mucho más complejo, una manera más compleja de abordar esto. Creo que estoy de acuerdo con ella en que es importante la comunicación, describir esto, pero es una paradoja. Idealmente estos productos debería presentar que no son para los niños, pero no se permite esto, no se le permite esto. No se lo permite presentar como sustitutos del fumar. No tienen permitido decir que esto se puede utilizar para dejar de fumar, porque si lo hacen, lo tienen que hacer de manera secreta, discreta, pero no pública. O sea que por un lado, acusamos a los fabricantes de que esto no tendrían que presentarlo como sustitutos para dejar de fumar, pero también tenemos que pensar que la regulación quizás no es clara en lo que pueden hacer los fabricantes, pero asimismo no es una cuestión de dónde tenemos que regular. ¿Qué tipo de regulación a cuál tenemos que apuntar en términos de regulación? Una sociedad libre de nicotina no tiene sentido. 0% en todos no va a suceder nunca, jamás eso. Si buscamos ese objetivo, lo único que va a suceder es que cada año se van a agregar más restricciones y no va a tener ningún tipo de efecto. Entonces le vamos a poner más restricciones. Es un ciclo vicioso, básicamente. Entonces hay que tener objetivos realistas y encontrar soluciones realistas. Simplemente un par de conclusiones para sacar de esos comentarios. Me gusta que ella haya hablado del término de comunicación y la investigación. Tenemos una política y en pocas ocasiones en las cuales la gente quiere saber qué es lo que sucedió, qué aprendemos, cómo responde un mercado, no cuál fue la intención del legislador, sino porque muchas veces si uno piensa que prohibiendo algo va a desaparecer, no sucede eso. ¿Cómo responde el mercado, los usuarios y demás? ¿Cómo responden a ese tipo de intervención en un sistema complejo? Y creo que es uno de los más importantes que han dicho. Creo que el lunes fue que vi un documento que cuando se puso esta prohibición de flavores, la gente dejó de usar el vapeo y volvió más a fumar. Entonces no funcionó para nada. Así que primero Chris y después Joe. ¿Hay alguien más por favor, sigan levantando la mano y voy a ir eventualmente? Eh, si uno regula un producto teniendo en cuenta a los niños, se puede pensar que toda la sociedad se trata como niños, la infantilización de la salud pública. Y se empezó con las campañas anti-smoking, y te miro a ti, Clive. Sí, es el lobby anti-fumar, anti-smoking. Entonces, es algo
que no se recomienda, se puede publicitar, porque los niños van a ver esto en las estanterías y pueden decidir que, o se les puede decir que no es para ellos. Entonces, muchas veces pensamos sobre todas las prohibiciones en relación al paquete, a la manera que se presenta y demás. Simplemente tenemos que pensar en el mensaje que le pasamos a los niños. Japón está implementando distintas medidas relacionadas con el alcohol y demás. Y podemos pensar en eso porque antes era el caso, como en la mayoría de los países, que la gente empezaba a fumar cuando tenía 18 años. Ahora también es diferente, puede empezar cuando es más grande, básicamente. Pero muchas veces empiezan a una edad y el año siguiente va a ser otra edad y demás. Pero bueno, entonces todos estaremos de acuerdo que se crean campañas para los niños y se justifican cosas que no se justifican quizás para los adultos. He visto cifras que si pensamos en el uso de nicotina en el Reino Unido, hay jóvenes en un 18-20% que es superior al uso que hacen de los más grandes. Eh, entonces, aún hay un efecto infantil en esto, pero creo que tienes razón, Chris. Mantengo esto, que la gente que quiere un enfoque más liberal tiene que tener una buena narrativa sobre los jóvenes, tiene que tener algo para decir al respecto. Y creo eh, que si podemos continuar con el debate, diría. eh, no diría que tendríamos que oponernos mucho a esto del tema de la edad, de restringir la edad, pero hay un poco, un tipo de marketing que si tiene o no un efecto, la gente no quiere verlo y para eso que muchas veces es atractivo para los niños y también para los adultos. Pero creo que es un punto importante que a veces pensamos es imperativo hacer que el mercado sea legal, la necesidad de que los jóvenes, tanto como los adultos, observen que hay una cadena de suministro que es legal, que está regulada y que se conocen los riesgos que se pueden aceptar. Y eso debería limitar el instinto de prohibir y hacer para que el mercado no sea de prohibición total y que sea tan limitado, porque lo que ha sucedido en Australia y en Estados Unidos también, porque si no se hace todo ilegal. Y creo que ese es el punto, el limitar el tipo de medidas que los gobiernos quieren implementar o podrían implementar, porque esto hace disparar el comercio ilegal. ¿Alguien quiere decir algo? Chris, no sé si todavía tienes el micrófono. Te voy a seguir hablando de la publicidad, porque cuando hablamos de publicidad se supone que es de esa parte del mercado de la que queremos hablar. Entonces, ¿cuáles son, cuando uno habla de publicidad, los productos de vapeo o de reemplazo? ¿Cuáles son las cosas diferentes que intentan lograr cuando hacen eso? Un nuevo producto, por ejemplo. Creo que hay que aumentar el mercado cuando se lanza un producto, por ejemplo, las tabletas. ah, eh, Había que mostrarle a la gente que existía. Pero cuando existe el mercado que ya es el establecido, tiene que tener algún efecto agregado o tiene que tener algo adicional, porque si no se le presta atención, porque no tiene nada extra para ofrecer. Pero hay muchos productos como papel higiénico
que se promociona todo el tiempo. Uno no va a hacer más piso caca porque ve más publicidad de papel higiénico. Simplemente es que quieren ganar una parte del mercado a otras grandes empresas. Por eso es que hay más publicidad. Entonces, por ejemplo, pu- pues podemos vender Heineken, por ejemplo, podemos vender manzanas, pero no tenemos que pensar efectivamente en publicidad una cosa o la otra. Diría que la publicidad es algo defensivo porque podemos decir, todavía estamos aquí, no se olviden de nosotros. Creo que es interesante este aspecto en términos de regulación de la publicidad, que simplemente cuando vamos a publicitar los productos de vapeo es ganar una parte del mercado, esencialmente del mercado de cigarrillos, con un agregado beneficioso. Entonces, cuando hacemos publicidad y las regulaciones, tenemos que pensar en esto. Pero la publicidad de vapeo para algunas personas la ven como anti-fumar, anti-cigarrillos. Entonces, eh, eh, creo que otros pueden pensar que es un producto nuevo. El vapeo esencialmente está aumentando el mercado para los niños. ¿Cómo tenemos que ver las diferencias entre esto? David, ¿algo quieres decir? Sí, tenemos que volver al punto de que estamos hablando de una población, de que una población con una enorme cantidad de fumadores, más de miles de millones, entonces es una emergencia sanitaria. Entonces tenemos que tener un objetivo. En vez de buscar productos alternativos, tenemos que pensar eh, qué se hizo mal con esto, con lo del tabaquismo. Tenemos que hacer con lo que podamos hacer para que la gente pase a productos sin combustión más rápido y de mejor manera, es lo mejor. ¿Qué es lo que podemos hacer para proteger a los jóvenes? Creo que los padres y los abuelos tienen que pensar. eh, Tienen qué es lo que hacen cuando hacen esto delante de los niños. Tienen que pensar en las consecuencias que esto puede tener en las personas que tienen a su alrededor. Eh, Estamos llegando al final. Quiero preguntar sobre las grandes visiones en términos de regulación, lo que se dice las medidas de juego final. Estas son cosas como saquemos la nicotina de los cigarrillos, pongamos una edad límite para que salga después del 1 de enero de 2009, no vender esto nunca más, tener un sistema de comercio que puedan establecer. Se puede vender esta cantidad de cigarrillos por año y esto va a reducirse eventualmente hasta llegar a nivel cero. ¿Qué, qué podemos decir sobre estas ideas? Obviamente van a acelerar la transición del mercado. eh, para algunos es algo pragmático, para compañías, pero no importa. Van a acelerar la transformación del mercado y la gente va a pasar de manera rápida al vapeo, a los pouches o lo que fuere. ¿Hay algo malo en eso o estamos de acuerdo? Vamos a hablar con ella de la tabacalera. Creo que las medidas que has mencionado son intentos de lo que se ha hecho antes de manera más drástica, porque si vemos la mayoría de los países tienen medidas restrictivas a distinto nivel en temas de los productos combustibles y no combustibles. La cantidad de fumadores siempre sigue la misma. Entonces, quizás pueden parecer diferentes, pero son similares al antiguo modo de pensar. Y tenemos que pensar el efecto que ha tenido ahora. Si pensamos en la nicotina y la cantidad de gente no ha cambiado en lo más mínimo. O sea que tengo dudas de que haya servido. Podemos preguntar si estas medidas son buenas, si se aplican solo a los cigarrillos solamente.
Es una suposición porque en la manera y lo que hablamos antes, en la cual la gente tiene más autoridad porque vienen distintas organizaciones. Tenemos que pensar que el objetivo, en definitiva, en este caso, no ha alcanzado el objetivo de reducir la cantidad de gente que fuma. O sea que, en mi opinión, y si vuelvo a lo que dijiste antes, ¿por qué en alguna área en materia de regulación no tratamos de ver cuáles son las medidas que pueden generar un impacto y no buscar maneras innovativas sin fijarnos directamente en el potencial que tiene? Creo que estás en contra. Bueno, eso me suena demasiado autoritario para mis estándares biológicos, digamos. Es forzar a la gente para que abandone el uso de tabaco, que va más allá de esto. Estamos hablando de obligar a hacer esto y, por supuesto, tenemos que tener algún tipo de regulación menos restrictiva de productos alternativos. No creo que los reguladores estén listos ni siquiera. Por lo general, ellos igualan una cosa con la otra, pero aún si pudieran hacerlo, creo que es demasiado autoritario. Ahora hay países que prohíben el fumar en una plaza, en la playa, en el lugares abiertos. No tiene ningún tipo de sentido. Viola los derechos humanos. No tiene nada que ver con la salud pública. Quizás hay dos perspectivas diferentes aquí en términos de regulación. Entonces, tu punto de vista totalitario todo sería horrible esto. La gente igualmente va a poder conseguir esto. Entonces, perdón, utilitario. Y aquí tenemos un punto de vista de valores, de espacio entre la relación del Estado con los ciudadanos. Esencialmente, quieres el cambio en este campo para que sea mediante consentimiento más que coerción. Creo que es una buena manera de pensar en esto. Perdón que hubo unos problemas de audio de nuevo, de conexión. Parece que la sociología del campo, si pensamos en esta estrategia de juego final, vamos a forzar a la gente que actúe de una manera determinada. Si vemos en la historia de salud pública y las guerras, se trata de facultad a las personas. Y simplemente es un primer paso. Lo primero que hacemos es forzar a la gente para que cambie maneras que no quieren hacerlo, más que, ¿por qué no le decimos la verdad? ¿Por qué no le vendemos mejores productos? Así que tenemos que eh, eh, te- tenemos que, por ejemplo, si queremos que la gente tenga mejor salud, tenemos que hacer que tengan una mejor actividad. ¿Por qué no le damos las herramientas, las armas para eso, bicicletas, lugares para que puedan moverse? ¿Qué es lo que es disfuncional en este campo? Eh, Quizás el objetivo, si no, es la coerción. Y sí, vamos a finalizar con esto. Eh, la función del Estado como habilitador. Se ha hablado muchas veces de decisiones fundamentadas, protección al consumidor, abordar el déficit de información y demás. Pero esa es una intención razonable. Y si quieres decirnos el pensamiento final sobre las medidas de juego final, quizás cómo te gustarían que fueran las regulaciones en los próximos años y demás. Sí, creo que es lo mismo que he dicho hasta ahora. De lo que hemos visto es una disminución que en esto no hemos estado haciendo lo mismo siempre, siempre, siempre y no funciona. Donde hemos visto que esto se ha reducido, el fumar, es en los países que han abordado el tema de la reducción de daño por tabaquismo. Entonces me gustaría tener un marco que pueda decirle a la persona, es tu decisión, pero esta decisión tiene que ser fundamentada
para que la persona pueda tener un papel más importante para tomar la decisión correcta. Y creo que eso nos lleva al punto donde iniciamos hoy, que es la demanda de nicotina. No va a desaparecer, la gente la usa por una razón, como usamos cafeína o alcohol u otras sustancias por alguna razón. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo aseguramos de que esto esté disponible de maneras que tengan un riesgo aceptable, que reúnan los requisitos que la gente quiere hacer? El poder del Estado para poder permitir esto, más que ejercer una coerción sobre esto. Y eso sí podemos resumir los últimos puntos. No, nos hemos pasado, son las 5:32, nos pasamos. Pensé que no nos iba a ocupar 1 hora y media. Así que muchísimas gracias a todos por el público, por haber participado y a todos los que están participando online, que fue un debate genial. Y creo que con eso le damos un aplauso al panel y cerramos esta sesión de hoy.